Sí, yo encontré la roca de salvación. Jesús, la roca eterna es, abrigo en la tempestad. Estaré seguro, Señor, por donde he de andar, seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo en la tempestad. Encontré, sí, yo encontré la roca de salvación. Pero tenía que confiar en este abrigo que no iba a faltar. Pues no temeré, pues voy a estar seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo en la tempestad. Y abrigo, si vientos de aflicción soplan, el mar comienza a enfurecer. Yo sé que salvo estaré, abrigo de mi buen Jesús, mi amigo, sí, Cristo, mi Señor, mi Señor. Roca, roca, contra el mal, yo sé que en Jesús Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos. En esta mañana quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento también, para abordar el tema de la renovación. Renovación en un aspecto muy personal y particular. El primer pasaje bíblico que quiero invitarte a compartir está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Es un pasaje muy conocido que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y otro pasaje del Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13, que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En estos dos pasajes se mencionan cosas nuevas. En el primero se menciona a la criatura como una nueva criatura, como una renovación de la condición humana o de la condición espiritual humana. En el segundo pasaje, de 2 Pedro, se habla de nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El tema de esta mañana es renovación, cosas nuevas. Y en realidad todos queremos experimentar cosas nuevas, todos queremos vivir cosas nuevas. Generalmente hacemos cosas diferentes de vez en cuando para renovarnos un poco. A veces lo hacemos con nuestra apariencia, con nuestra vestimenta, con nuestro look. Especialmente las mujeres son mucho más afectas a estos cambios y renovaciones, pero necesitamos
renovarnos de alguna manera para sentir que estamos vivos. Es cierto que lo viejo va perdiendo su utilidad y a veces de tanto tener algo y de usarlo tanto, no solo va perdiendo utilidad o se va avejentando, sino que hasta va perdiendo parte de la estética que queremos ver y necesitamos renovarnos. A veces lo que tenemos que renovar son los artefactos electrodomésticos en la casa, a veces es el ropero o la ropa que necesitamos, a veces es inclusive el trabajo. Y de esta manera vamos experimentando que las cosas anticuadas, por no llamarlas meramente viejas, van perdiendo no solo su utilidad, sino también su belleza o por su apariencia. Y a veces hay que desecharlo, aunque nos cueste o nos duela, quizá no tanto. Y nos es imposible volver lo viejo a su estado primitivo. Esto es lo que sería la definición de renovación. Volver a ser nuevo algo que está avejentado, algo que está desgastado, algo que está viejo. En cierta época antigua esto era una práctica mucho más frecuente y cotidiana. Tratábamos de salvar las cosas viejas, de renovarlas, porque desecharlas era muy costoso y adquirir cosas nuevas que las reemplazaran mucho más. Pero en los tiempos actuales, la tecnología y la fabricación en masa han hecho posible que renovar algo no solo no sea tan costoso, sino hasta que sea agradable y estimulante para cada uno de nosotros. Pero también buscamos renovaciones en otros aspectos. Esperamos que un año se termine para empezar uno nuevo, porque el año que se está terminando ya está desgastado, porque ya hemos tenido experiencias quizás no tan agradables y queremos que se termine para empezar uno nuevo. Esto es lo que nos ha pasado exactamente hace poquito más de un mes y esperando que el año se termine con las expectativas de un año nuevo. Pero también muchas veces esto nos pasa no de año a año, sino de día a día. Y estamos esperando que un día se termine porque decimos este día ha sido fatal y quiero que se termine de una vez y empezar un día nuevo. Y hay como una actitud y una expectativa emocional, mental, espiritual en cada uno de nosotros que nos predispone para que el nuevo día que comienza sea no solo diferente en algunos aspectos, sino de parte nuestra que tenga renovadas deseos y ganas de encararlo y de obtener o de conseguir aquello que en el día presente no se nos ha dado como posibilidad. Queremos que o esperamos que las estaciones del año se vayan sucediendo, ¿no? Y así como estamos en el verano y esperamos el verano para disfrutarlo, llega un momento en que estamos deseando que llegue el otoño para aliviarnos el calor y luego viene el invierno y esperamos que se termine el invierno para que empiece la primavera con la explosión de flores y sonidos de aves cantando y así esa renovación que es prácticamente parte del ciclo de la naturaleza humana. Y estamos acostumbrados a esa renovación o a esos cambios consecutivos en nuestra propia vida. Pero es interesante cuando se cita los versículos que hemos leído de Pedro y de Pablo. Están hablando aquí de una renovación en lo espiritual, que es obviamente el tema de esta mañana hacia donde quiero abordar. La renovación de las cosas espirituales. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pedro decía, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. A veces estamos hastiados, agobiados, cansados, frustrados por la experiencia cotidiana que estamos viviendo a nivel social, a nivel político, a nivel económico y aún a nivel espiritual y a nivel personal.
Y particularmente en ese aspecto del nivel personal y espiritual es a donde Dios apela y apunta y manda su desafío particular para que nosotros seamos motivados y deseemos esa renovación espiritual que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender es que la primera, fundamental y más importante renovación que en nuestra vida necesitamos es la renovación de nuestra vida de pecado, de nuestra no vida, porque la Biblia dice que el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, que el que no se ha arrepentido de sus pecados está muerto y que necesitamos vida. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le decía, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo se renueva. Y esto está hablando de la experiencia personal que todos podemos tener si reconocemos nuestra condición de pecado y reconocemos en Jesucristo al Dios que se hizo hombre y ocupó nuestro lugar en aquella cruz del Calvario, que cargó con nuestros pecados y que purgó en esa cruz el castigo y la muerte que nosotros merecíamos. Y todo aquel, como dice su palabra, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Dios nos ofrece el perdón de nuestro pecado, Dios nos regala la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la obra actuada por Cristo allí en la cruz. Dios nos ofrece un cambio, una renovación fundamental y radical para cada una de nuestras vidas. Todo aquel que reconoce su necesidad de dejar la vida de pecado, arrepintiéndose y reconociendo y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene el perdón, tiene el regalo de la salvación y la seguridad de una nueva vida, de una vida eterna y con propósito. Y por eso se suma entonces el concepto del pasaje de 2 Pedro 3:13, que dice que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el orden espiritual necesitamos ser renovados. Dice la palabra de Dios que Él hace nueva todas las cosas. En Apocalipsis 21:5, el Señor le dice a su pueblo, yo hago nuevas todas las cosas. Y esta es una verdad fundamental y una esperanza que nos sostiene. Dios hace nuevas todas las cosas. Nuestra vida, nuestro pasado, nuestra historia, nuestro presente, nuestras expectativas, nuestra realidad. Dios está dispuesto a trabajar en nuestra vida, si se lo permitimos, para que pueda renovar, hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida, para hacer que ese pasado quede en el olvido y ya no exista más, las cosas viejas pasaron y a partir de Cristo todas son nuevas. Dios, en el orden espiritual, dice su palabra que da al pecador creyente una nueva vida. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo y vemos a ese hijo que, expresando su rebeldía, decide irse de la casa del padre para experimentar una nueva vida según su criterio, y luego de que pasa por esa experiencia y se da cuenta que esa nueva vida en realidad fue un error, porque fue una vida de excesos, una vida de desenfrenos, una vida de despilfarro, fue una vida de desgaste, no una nueva vida, sino una vida de daños y perjuicios para su propia experiencia, para su propia experiencia personal. Y luego de reflexionar en esa situación, pensando en la condición en la que había caído, toma la decisión de volver a la casa de su padre. Y dice, me equivoqué, cometí un error, me fui por el camino equivocado,
Voy a volver a la casa de mi padre y a pedirle clemencia y a pedirle misericordia, y si ya no me quiere recibir como un hijo, que por lo menos me reciba como un obrero, como un peón, como un empleado, para poder vivir de una forma más digna de la que estoy viviendo. Pero cuando llega a la finca de su padre, a la presencia de él, y él corre a recibirlo y a abrazarlo, él le dice: este hijo mío estaba muerto y ahora ha revivido. Y esa expresión del padre abrazando y emocionándose con el regreso de su hijo nos da una perspectiva espiritual del deseo, del propósito y de la intención de Dios con cada uno de nosotros. Nuestra condición espiritual es una condición de muerte a causa del pecado. Y cuando, reconociendo nuestra condición, reflexionamos y decidimos acercarnos a Dios, diciéndole: Señor, hemos pecado, Señor, he pecado, no merezco tu misericordia, pero te pido que me extiendas tu mano de salvación. El Señor dice que se goza, que nos abraza y que declara de una manera semejante a la que Jesús pone en la boca del padre de este hijo, diciendo: este hijo era muerto y ahora ha revivido. Nuestra condición de pecado nos sume en una muerte espiritual. Y la única manera de obtener vida, renovar nuestra existencia espiritual, es con Jesucristo. Es reconociéndole y aceptándole como el Señor y Salvador de nuestra vida. Este hijo estaba muerto y ha revivido. De alguna manera también en las Escrituras se nos ponen algunas ilustraciones y algunas imágenes de cómo la transformación, la renovación puede ser algo maravilloso. Y uno de los ejemplos más contundentes en la propia naturaleza es la metamorfosis de la oruga, de ese gusano que va arrastrándose y que en la mayoría de los casos es de un aspecto poco agradable, y sin embargo, luego de convertirse en crisálida, en capullado, y de pasado un tiempo prudencial, rompe ese capullo y emerge como una preciosa mariposa vívida en colores, que además ya no se arrastra, sino que vuela. Y esta ilustración de la naturaleza es usada para pensarnos a nosotros mismos en nuestra necesidad de renovación espiritual, que muchas veces vamos arrastrándonos por este mundo y nuestra vida no es agradable, es fea, es desagradable aún para nosotros mismos, también para los demás. Sin embargo, llega un momento en que reconocemos, nos damos cuenta de esa condición y buscamos en Jesucristo el amor, la restauración y la nueva vida que Dios nos ofrece. Y Dios hace tal renovación y tal transformación en nuestra vida que pone alas y hermosos colores para que nos desarrollemos de una manera absolutamente diferente y gloriosa para la gloria de Dios. Dice la Biblia también que el Señor cada día renueva su gracia y sus fuerzas espirituales, nuevo aliento y nuevas fuerzas. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo repito: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay una palabra profética que nos llena de esperanza. Aquí hay una palabra de ánimo y de estímulo para nuestras vidas, para cada uno de aquellos que están cansados y agobiados, afligidos, aturdidos, doloridos, desahuciados. El Señor Jesús invitó: vengan a mí todos los que están cansados y agotados, cansados y afligidos, agobiados, que yo los haré descansar. Hay una palabra de invitación amorosa de parte de Dios.
porque Dios quiere renovar aún la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros en la vida diaria. Cuando nos agotamos, cuando nos afligimos, cuando nos cansamos, cuando nos deprimimos, cuando nos entristecemos, cuando vemos el presente y nos abruma, cuando vemos los conflictos y los problemas y no sabemos cómo podrán ser resueltos. Allí, una vez más, llega la palabra amorosa de Dios por medio de Jesucristo diciendo: todos los que están así, cansados, agobiados, afligidos, vengan a mí, que yo los haré descansar. Hay un deseo de parte de Dios, desde el corazón amoroso de Dios, de renovar nuestra vida cada día, de renovarla de raíz, dejando el pasado en el olvido y abriéndonos el espectro de un presente y de un porvenir glorioso tomados de su mano. Cada día el Señor renueva su gracia y renueva las fuerzas espirituales para nosotros. En 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí el Señor está hablando de nuestra vida eterna, de nuestra existencia eterna después de la vida sobre la tierra. Cuando ya la vida sobre la tierra haya culminado, se haya terminado para nosotros y el Señor nos reciba en las moradas celestiales porque hemos creído en Él, porque las moradas celestiales y la vida eterna es una promesa y un regalo de Dios para todo aquel que ha creído en Él. Aquí nos da una palabra de seguridad. Dice: sabemos que si esta morada terrestre, si este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, terminara, tenemos de Dios un edificio, una casa no construida con mano humana, que es eterna y está en los cielos. Nos dará un cuerpo renovado, nos dará un ser renovado. Y entonces la renovación no solo aplica a las cuestiones puntuales que nos tocan vivir en el hoy y en el ahora, en este mundo en el cual estamos, sino que la renovación se completa con ese nuevo cuerpo, con esa vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros, eterna en los cielos. La verdad es que sin Cristo todo envejece, todo se destruye y muere. A veces nos esforzamos humanamente y materialmente para tratar de renovar las cosas materiales y permitir que su vida útil se estire un poco más. Vamos cambiando algunos engranajes de la máquina del lavarropas, vamos cambiando algunos elementos de la heladera, vamos cambiando algunas cosas de los artefactos que se nos van rompiendo, los mandamos a reparar porque queremos alargarle la vida útil, y lo mismo hacemos con nuestra propia existencia humana. A veces vamos tratando de hacer alguna dieta particular o de tomar alguna medicación, algo que nos vaya mejorando y dando la posibilidad de alargar un poco más los días sobre la tierra, aunque la Biblia dice que nuestros días ya están contados y que por mucho que nos esforcemos no podremos añadir a nuestra estatura unos centímetros. De todas maneras, siempre estamos intentando hacer el esfuerzo de alargar, de estirar esta mediocridad que es nuestra vida humana, cuando Dios nos está ofreciendo darnos una renovación, algo nuevo y maravilloso. Que las cosas viejas queden desechadas y que lo nuevo que Él nos ofrece, que lo nuevo que Él nos da para nuestra vida cotidiana, sea aquello que experimentemos día tras día. Sin Cristo todo envejece. Sin Cristo todo se destruye, sin Cristo todo muere, pero en Cristo todo se renueva, todo vive, se hermosea. En Cristo todo es glorificado. El que en Él cree, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Y dice 2 Corintios 5:1 y 5:18, perdón, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Y lo maravilloso de esto es que precisamente nada nuestro puede ser tan provechoso, productivo, como lo que proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, pero además de habernos reconciliado con Él por medio de Cristo, nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. El Señor que renueva nuestra vida, nos da a nosotros ahora la responsabilidad, el ministerio, la tarea de ser instrumentos en las manos de Dios para que otros conozcan a Cristo y para que otros sean reconciliados con Él por medio del conocimiento de la palabra de Dios. De modo que el Señor nos elige, nos llama, nos escoge y nos invita amorosamente a que seamos parte en esta maravillosa obra, en esta maravillosa tarea que es llevar el Evangelio a toda criatura, reconociendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que por amor estaba dispuesto a perdonarlos y a renovar sus vidas. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta renovación que Dios hace en nuestra vida es también para que esta nueva vida, esta vida renovada en cada uno de nosotros, sea una vida útil, provechosa y de bendición para otras personas, siendo utilizados por Dios para llevar el mensaje de la reconciliación. Aquí entonces cabe sí una responsabilidad de parte nuestra cuando nos dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Aquí el apóstol Pablo está encarnando esta tarea de el embajador de Cristo, predicando el Evangelio a las criaturas y está poniéndose como ejemplo para que nosotros imitemos esa conducta. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, les rogamos, dice Pablo. Y nos está dando ejemplo de cómo hacerlo. Como si Dios rogase por medio nuestro, nosotros debemos rogar a otras personas en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, porque Dios quiere renovar sus vidas. Hay una realidad que es el desgaste cotidiano. Hay una realidad que es el desgaste de nuestras emociones, el desgaste de nuestras relaciones, el desgaste de nuestras experiencias, el desgaste de nuestro carácter y el sufrimiento consecuente que vamos experimentando. Para todo ese desgaste, Dios nos ofrece una renovación constante. Y ese pasaje de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas se renuevan, no es para que se cumpla una sola vez en nuestra vida, sino para que se cumpla cada vez que reconociendo nuestra necesidad nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, Él va a renovar nuestra vida. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Si nunca te acercaste a Dios por medio de Jesucristo, Él quiere darte la renovación de la salvación, de esa nueva vida que solamente es posible con Cristo en tu corazón. Pero si somos cristianos y el desgaste cotidiano nos va llenando de moho, nos va desgastando de óxido en nuestra vida emocional, en nuestra vida relacional, pero por sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual, con mucha más razón el Señor repite que Él vino para hacer nuevas todas las cosas.
que Él está al alcance de nuestro llamado, al alcance de nuestra mano. Él está cercano y tenemos que aprovechar la oportunidad que Él está cerca. Y nos está invitando a que vengamos a Él si estamos cansados, agobiados, agotados, afligidos, para que Él pueda renovarnos, para que Él pueda hacernos descansar. Yo te invito, en el nombre de Jesús, a que deseches todas aquellas cosas que se han envejecido, que se han desgastado, que se han estropeado y que sin embargo seguís peleando para mantenerlas porque te encariñaste con ellas, porque Dios te ofrece algo nuevo, algo glorioso, algo maravilloso, una vida nueva, una experiencia nueva, una bendición renovada y una ocasión en la que Él puede usarnos como embajadores en nombre de Cristo para que otros se reconcilien con Él. Yo quiero orar por tu vida, si me lo permitís. Oramos. Amado Señor, gracias. Gracias por hacer nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por darnos en Jesucristo la salvación que necesitamos, por darnos en Cristo la vida que no teníamos al estar muertos en pecados. Gracias, Señor, porque en Cristo somos nueva creación. Gracias, Señor, porque en Cristo todo se ha renovado y se renueva día tras día. Señor, queremos desechar de nuestra mente, de nuestros recuerdos, todo aquello que ya es pasado y que tú ya olvidaste y ya perdonaste para disfrutar esta nueva vida que nos ofreces día tras día. Señor, nos ponemos en tus manos. Nos entregamos para recibir de ti lo nuevo que viene cada día. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente.